Buenas amigos y amigos de la historia, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar de la vida de una princesa y futura emperatriz romana. Que yo ya tenía otro video, pero sé que de muy baja calidad, así que de a poco los voy a ir reemplazando. En este video le toca el turno a la emperatriz romana Gala Placidia. Gala Placidia vivió en la peor época del Imperio Romano de Occidente, ya casi en su caída definitiva en el siglo V después de Cristo. Nació en Constantinopla, actual Estambul, en Turquía. No se conoce su fecha exacta de su nacimiento, pero oscila entre el 388 y 393. Su padre fue el emperador Teodosio I, el que sería el que terminó por dividir el Imperio Romano en Occidente y Oriente, y su madre, también llamada Gala, que era hija de Valentiniano I. Gala Placidia perdería a su madre en el 394, ya de muy chiquita. Su padre ya tenía dos hijos de su primer matrimonio, el futuro emperador Honorio, que gobernaría el Imperio Romano de Occidente, y el emperador Arcadio, que gobernaría el Imperio Romano de Oriente. Aunque de su niñez y adolescencia no hay datos, sabemos que ya desde chica iba convirtiéndose en una cristiana devota. Cuando Gala Placidia cumplió aproximadamente 20 años en el 410, no se sabe bien si fue durante el saqueo a Roma, que para ese momento no era la capital del imperio sino Rávena, fue secuestrada por los visigodos. En ese momento, el rey de los visigodos era Larico, que quería continuar hacia África, pero no lo pudo cumplir porque justo fallece. Su sucesor fue su cuñado Ataulfo, que decidió volver a las Galias, lo que actualmente es Francia. Se dice que Ataulfo y Gala cruzaron miradas y se enamoraron perdidamente en ese instante. Su casamiento romano fue en el 414 y por el rito godo fue antes, en el 411. Tuvieron un hijo al que llamaron Teodosio. Ambos intentaron hacer las paces con el Imperio Romano de Occidente, pero al conocer que Gala se casó con un bárbaro, las relaciones se empeoraron. Ya para ese momento reinaba el medio hermano de Gala, Honorio. Lamentablemente, el hijo de Gala muere a los pocos días de haber nacido en el 415. Pero a eso vamos a tener que sumarle que al poco tiempo también moriría Ataulfo. Este sería asesinado porque Honorio, al cortarle todos los suministros, decide ir hacia España, actual España, pero todo empeora. La mayoría de los nobles godos querían cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar al norte de África, pero Ataulfo decide que no. Él muere el 14 de agosto del 415, cuando estando en las caballerizas llegó alguien por atrás y lo apuñala. Ataulfo llegó a nombrar como su sucesor a su hermano menor, Gualia, pero comenzaría una pequeña guerra civil, donde al final el vencedor fue Sigerico. Sigerico solo reinó 7 días, ya que fue asesinado por orden de Gualia. A pesar que fue solamente una semana, Gala fue la que se llevó la peor parte, ya que se cuenta que Sigerico abusó de ella y que la hacía caminar descalza junto a los esclavos. También mandó a matar a los 6 hijos de Ataulfo que había tenido con su primera esposa. Así que todo esto provocó el desacuerdo de los que apoyaban a Gualia, decidiendo la muerte de Sigerico. Gualia asume de nuevo como rey y decide ir al norte de África, pero una tempestad destruye todos sus barcos. Así, a los visigodos no les quedó otra alternativa que negociar con el Imperio Romano, y en esta negociación se decide que Gala Placidia debe volver junto a su hermano Honorio, a cambio de que el imperio les entregue alimentos a los visigodos. Ni bien llegó a Roma, Honorio la obliga a casarse con el general del ejército, Constancio. Este general hace mucho tiempo que deseaba estar con Gala, así que con esto se le cumple, y de este matrimonio nacieron 2 hijos, el futuro emperador Valentiniano III y Honorio.
En el 421, Constancio se convierte en coemperador junto con Honorio, pero al poco tiempo fallece. Luego de la muerte de su esposo, se empieza a rumorear que Gala había conspirado junto con los visigodos en contra de su hermano y que además Gala y su hermano Honorio tenían una relación incestuosa. Para terminar con estos comentarios, Honorio expulsa a Gala y a sus hijos hacia el Imperio Romano de Oriente. Honorio muere en el 423, habiendo luego una corta guerra civil, obteniendo la victoria el hijo de Gala, Valentiniano III, que en ese momento solo tenía 6 años. Así que Gala vuelve al Imperio Romano de Occidente y se convierte en la emperatriz regente del imperio hasta el 437. En sus últimos años, Gala Placidia mandó a construir varias iglesias, por ejemplo, la Basílica San Juan Bautista y la de Cruz en Rávena. De esta, solo queda el oratorio de San Lorenzo, más conocido como Mausoleo de Gala Placidia, donde se cree que estaba ahí enterrada, pero como se quemó una de las tumbas, nunca se pudo saber. Gala Placidia muere en el 450 en Roma, con la suerte, bueno, si podemos decirlo así, de no tener que ver la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente en el 476. Depende de dónde se lo mire. Hay personas que la consideran una traidora a su sangre y otras que ven muy bien que haya seguido a su corazón, a pesar que el destino, o ustedes como quieran decirlo, se lo cobró muy caro. ¿Y ustedes, amigos y amigas, qué opinan? ¿Fue una traidora o no lo fue? Déjenme en sus comentarios, ¿sí? Espero les haya gustado. No se olviden de dar like, de suscribirse, activar la campana, de compartir el video. Y si desean alguna biografía, me dejan un comentario y lo hago. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, besotes y bye.